En estos días pensaba, ¿qué puedo subir al canal? Reflexiones de fútbol que pudiera ser interesante, porque tengo muchas ideas, ¿no? Ya empecé a hablar sobre la importancia de los entrenadores, del club, no hay nada más importante del club, no hay ningún jugador por encima del club. Y quería también tocar temas como, por ejemplo, sobre la famosa Superliga, es un tema interesante que quería comentar. Quería comentar, por ejemplo, sobre el Qatar Saint-Germain, ¿vale? Quería comentar sobre la importancia de los límites salariales, de los proyectos deportivos. Son muchos temas que te quisiera comenzar. Pero creo que hoy, reflexión 11 de agosto, he decidido hablar acerca de la Premier League. Creo que como estamos en comienzo de ligas y estamos en mercado de fichajes, última semana de mercado de fichajes, esta idea se me viene desde, o mejor dicho, hace clic en mi cabeza, con el fichaje de Cucurella por 68 millones de dólares. Bueno, 68 millones básicamente. Me sorprendió muchísimo. No sé en qué equipo estaba, pero bueno, en una de las últimas posiciones o fue descendido a la Premiership, o sea, a la segunda división de Inglaterra, no sé, pero y lo compró el Chelsea por 68 millones, ¿no? Y me sorprendió muchísimo, 68 millones por Cucurella. Yo, ojo con lo que digo, yo siempre fui partidario desde hace años, obviamente no lo pude transmitir aquí al canal, de que el Barcelona tenía que haber recomprado o traído, mejor dicho, recomprado no, traído del Getafe a Cucurella para ser suplente de Alba, en vez de estar comprando otros jugadores. Obviamente, al igual como ahorita pienso que Valdé debería ser el suplente de Alba hasta que Alba se retire en un par de años o el próximo año, ¿vale? Es decir, en vez de estar comprando por otro o gastando por otro lateral, como lo hemos hecho en los últimos años, para jugar el 10% de los partidos, para eso agarras uno de la cantera. O sea, Cucurella era el ideal de quedarnos. Pero Rui, ¿por qué te extiendes por eso y que tiene que ver con la Premier League? ¿Vale? Ya llegaremos a eso. Pero quiero dejar en claro de que es un lateral que me parece bastante bueno o correcto. Bien para ser suplente y que pueda mejorar y todo esto. O sea, me parece de garantía. Dicho esto, creo que estamos de acuerdo que ni de coña vale ese precio. Nada, me parece un precio súper exagerado, pero a niveles exorbitantes, ¿no? Y después empiezo a analizar, ¿no? Porque yo tengo mucha estima a la Premier League. ¿Por qué? Porque creo que es indiscutible, aquella persona que vea fútbol, creo que es indiscutible que desde hace muchos años la Premier League es número uno, o mejor dicho, desde el punto de vista del espectador, como desde el punto de vista de lo que se debería de hacer, entre comillas, a una buena liga, ¿vale? En cuanto al control, en cuanto a la repartición de derechos, que ya tocaremos ese temita, ¿vale? Pero quiero hablar en general, digamos, el éxito y a la vez el control de la Premier League. Porque también, así como tengo cosas buenas, también viene cosas malas. Voy a empezar, digamos, partiendo con la parte buena que todo el mundo conoce, ¿no? Y porque el éxito de la Premier League... y digamos que dentro de ese éxito está una idea macabra, estoy segurísimo, que hay una confabulación dentro de los equipos de la Premier League y dentro de la Premier League como tal, la liga per se, ¿no? Estoy segurísimo de que es así, ¿vale? Es una forma de mantener un monopolio de dinero, es así. Pero vamos a partir, repito, por la parte positiva. A la persona que no analice fútbol, que simplemente vea los partidos, que es la mayoría, por supuesto, nadie se pone a analizar realmente, ¿no? No son frikis como yo, ¿no? Obviamente veo un partido de la Premier y comparto de que yo me veo un Fulham, Aston Villa y muchas veces mucho más emocionante de un equipo de Italia, de la Juventus o un partido de la Barcelona, a excepción de que seas fan de ese equipo. A veces prefiero ver un Fulham Aston Villa que un Madrid Getafe, por poner un ejemplo, ¿no? Creo que se entiende el punto. El nivel de emoción, de narración, de
de estadio, de no sé, de todo, el ambiente es indiscutiblemente superior. El ritmo del partido es súper, súper emocionante. Y yo a veces me encantaría despertarme más temprano para ver 2, 3 partidos los sábados en la mañana, ¿no? Para ver un partido de la Premier League. Ya voy a buscar el café. Ajá. Claro, la persona que analiza se dice, ¿cómo es posible que sin yo conocer mucho de estos equipos me divierta más viendo este partido que un partido del propio Madrid o Barça, ¿no? O llámese Paris Saint-Germain, lo que sea, ¿no? Pues básicamente por el atractivo del juego y porque sientes que de una forma u otra un equipo de la media tabla baja de la Premier League puede ganarle a uno de arriba. Lo ves más competitivo, que se pelea más, en donde puede darse la sorpresa, por mucho que al final termine ganando el favorito, pero te da esa sensación constante de que puede perder. El ritmo es mucho más rápido, es mucho más disfrutable también, hay que decirlo. Pero hay un motivo principal por qué sucede esto. Y es que estos equipos de que están en media tablas para abajo, incluso los que van a descender, sus presupuestos, su dinero es mucho más amplio que cualquiera en su misma posición de otras ligas. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué el Wolverhampton tiene más plata que el propio, Valencia? ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué el Wolverhampton puede darse el lujo de comprar a un jugador en un mercado de 40 millones? Algo que en España es imposible que un Getafe, un Almería pueda darse el lujo de gastar 40 millones en jugadores. Eso es así. No hay posibilidades. Si agarramos un equipo de la 13ª posición de España con un equipo de 13ª posición de Inglaterra, y en un mercado de Inglaterra, de la Premier, se gasta 50, 80 millones y se gasta 6 millones. La diferencia es abismal. Es así. No hay. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Vale? Eso ha hecho, por cierto, obviamente el que gasta 80 es porque tiene para invertir en más jugadores y por lo tanto puede haber más competencia y por lo tanto hace los partidos, digamos, con un alto nivel, ¿no? Y esto sucede desde hace ya bastantes años, ¿no? Esto ya bastantes años en donde la Premier lidera esto, ¿no? Básicamente por eso. A ver, Rui, ¿pero de dónde se origina ese dinero? ¿O por qué ocurre esto? ¿Por qué un equipo de la tabla media para abajo, media tabla para abajo de la Premier tiene tanto dinero, tiene tanto poder? Y esto es por algo positivo, repito, te sigo hablando de las cosas positivas, y es los derechos televisivos. Algo que debería haber ocurrido en la Liga Española quizás hace mucho tiempo, ya no lo veo tan posible ahora, ¿vale? Pero en donde la repartición de los derechos al final del año, por decirlo así, que se establece a principio de año por la televisión, eso no me lo sé yo de memoria, tampoco soy experto de eso, pero que porcentaje de derechos de viewers, por decirlo así, por ver los partidos, la distribución, digamos, es mucho más equitativa en la Premier, sin que, por supuesto, hay una gran porcentaje que los equipos favoritos, por decirlo así, los grandes, se llevan un gran porcentaje. Por supuesto que sí, ¿no? Pero claro, ya no es una diferencia enorme como, por ejemplo, ocurre en la de España, que los porcentajes, pues, un Almería puede cobrar el 1%, mientras que un Madrid un 40%. Es una locura, ¿no? Pero esto es un problema que sucede hace muchísimo tiempo y por eso la Premier tiene este estatus desde hace muchísimos años, ¿vale? Esa buena repartición de derechos desde años atrás, esa buena regularización de la propia liga hizo que todos los equipos, en cierto sentido, digamos, pudieran hacerle frente en base a costos, pagos, desembolsos anuales de cada equipo. Por lo tanto, podrían comprar buenos jugadores y, digamos, manejar plata, manejar presupuestos. Creo que se entiende, ¿no? Esto a la vez, quiero que se entienda, cuando tú inviertes un equipo, imagínate que tú eres del Brighton, ¿vale? De tu propia ciudad,
y tú ves que tu equipo está comprando jugadores, tú te emocionas y compra camisetas, por lo tanto genera ingreso para ese club, y por lo tanto también vas a visitar el estadio, y por lo tanto literalmente ese equipo también ingresa más dinero. Es que es así, gasta más dinero para recibir también más dinero. Así se retroalimenta el fútbol. Creo que se entiende. Por eso les decía yo que en el tema de los fichajes del Barça, quizás aunque digamos se sienta que estamos haciendo un desembolso brutal, quién sabe si este dinero lo recuperamos bastante rápido en venta de camisetas, ventas de entrada a público. Es así, punto y sencillo. Pero dicho esto, no quiero tocar ahorita el Barça. Claro, eso ha hecho que sea una liga tan equitativa, tan competitiva, que a día de hoy 8 o 7 equipos se pelea cada año de ganar la Premier, en donde el Manchester United, un grande de histórico, está en la Europa League, por poner un ejemplo. Por mucho que su proyecto sea una mierda, cabe destacar, ¿no? Pero creo que se entiende el punto. Ahora, vale, me hablas de lo bueno, la liga exitosa, la liga en la que todo el mundo quiere estar, competitiva, rápida, y ya el estilo de juego, y eso sí es otra cosa que, digamos, no sé si tengan que intervenir mucho el juego o algo, es simplemente cosa de tradición, o mejor dicho, el dinero, creo que es una cosa simplemente de tradición, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál es la parte negativa y este dominio de la Premier a que te refieres, no? Yo estoy casi convencido, pero casi convencido, y a eso me refiero con 68 millones de Cucurella, que yo creo que ya desde unos años para acá, ¿cómo es posible que la Premier lleve 5 o 6 años gastando más que todo, absolutamente que todo club? ¿Vale? Es una liga que también está adulterada monetariamente, ¿vale? Es así. Los primeros equipos club estado, que llegaron, que por si no se recuerdan, bueno, no sé si consideran los clubes estado, pero clubs que, digamos, metieron dinero no producto del fútbol. Se hace, muchos no recordarán si están viendo este vídeo jovencitos, pero los primeros que fueron el Chelsea y después llegó el Manchester City. Esos fueron los primeros. Ya la gente no lo recuerda porque ya la gente llama ahorita un grande al Chelsea, pero señores, el Chelsea no era nadie, ¿vale? Estos grandes jeques con muchísimo dinero que metieron mucho dinero externo al club, ¿vale? Después llegó el Manchester City, todo esto, es que es una locura, ¿vale? Pero eso adultera la liga porque tiene entrada de dinero, maneja dinero allí dentro, hay entrada de dinero dentro de la Premier, en el que, digamos, no provenía del fútbol. Hay más dinero metido en la Premier, ¿vale? Y claro, llega un punto donde también a la vez se gasta más dinero en la Premier y se mueve más plata, ¿no? Rui, ¿a qué te refieres con este dominio? Repito, yo estoy casi seguro que hay un pacto entre los equipos de la Premier en donde las cantidades internas de traspasos sean exorbitadas, sea un mercado totalmente distinto al que le ofrezcan afuera. De verdad. O sea, yo no me puedo creer, para mí es a veces siento que es una burla, que nos están riéndonos en la cara cuando nosotros, o sea, nosotros para poder dar a un jugador tenemos que simplemente cedernos y prácticamente parte de la ficha igual tenemos que pagarla cuando es una cesión. Cuando entre ellos se compran jugadores de verdad, revísense las operaciones entre todos los equipos de la Premier y hay jugadores que nadie conoce y se traspasan entre uno y otro equipo por 35, 40 millones. Claro, si el dinero no sale de la propia Premier, el dinero de ellos en sí, de la propia Premier, y por lo tanto ese propio dinero establecido entre la propia, digamos, repartición de derechos en cierto sentido, ese dinero de la Premier no sale de allí, sigue dentro de la propia liga. Para mí no tiene sentido que se pague 68 millones por Cucurella, no tiene sentido. 80 millones por el que otro jugador. O sea, yo en estos días vi un jugador, no sé, es que no me sé todos los equipos de la Premier porque, oye, no sigo a todos, ¿no? Pero dos equipos de media tabla para abajo, un traspaso de jugadores de 45 millones, así de sencillo, ¿no?
Y repito, por jugadores totalmente desconocidos. En España es imposible que ocurra eso. Imposible. De hecho, el Madrid tiene que sufrir para vender un jugador en 10 millones. Es así. Cuando entre ellos, por ejemplo, por ejemplo, el Madrid saca a Jovic. Voy a dejar de usar un ejemplo del Madrid, del Barça, para que no digan que estoy hablando específicamente del Barça. Pero nosotros tenemos que, por cierto, suplicar para sacar jugadores a Memphis gratis, cuando es infinitamente superior a casi que cualquier jugador de estos que estoy hablando de equipo de media tabla para abajo de la Premier, ¿eh? Pero me recuerdo que el Madrid, de hecho, para vender a Jovic 15, 20 millones regalados, cuando tiene, a ver, podrá no haber triunfado el Madrid, pero es infinitamente superior o por lo menos igual a muchos otros jugadores de la Premier, y entre ellos se venden jugadores de 40, 50 millones. Pero para venderte a ti jugadores, te los venden carísimos a jugadores por fuera de la propia Premier. Y para ellos compran baratísimo. Repito, es una estrategia simplemente para que el dinero se quede dentro de la Premier. Como si ellos estuvieran en su propio mundo, ¿no? Y quieren dominar, digamos, el dinero en sí. Creo que es una estrategia para, repito, seguir siendo la liga que más mueve plata, la liga que más, al mover más plata, más gasta, más, digamos, derechos televisivos puede tener, más llama la atención, por eso, porque gasta plata. Si sacan dinero, lo sacan dentro de la propia liga para que de repente otro club de allí, de segunda de Inglaterra, te compre un jugador por 30 millones. Es una locura. Que de verdad, es una locura. Que, por ejemplo, este delantero brasileño que salió al Arsenal de el Manchester City. ¿De Manchester City? Sí. De Manchester City al Arsenal por 50 millones de dólares. Cuando tenemos nosotros que regalar a Memphis Depay, que yo no estoy diciendo que sea una estrella mundial, pero prácticamente es del mismo nivel. Y bueno, ya saben a cuál me refiero, ¿no? O sea, creo que en sí hay un pacto entre ellos para no, digamos, para que los precios entre ellos puedan manejarse súper altos, digamos, inflar un poco el mercado, inflarlo, porque claro, cuando tú lo empiezas a inflar de que si este jugador que nadie conoce se vende y se compra en 40, 50 millones, pues otro, cuando yo te lo quiera vender a ti, otro que tiene más renombre, más mercado, pues yo te lo vendo en 80, por supuesto uno por fuera de la liga, ¿no? Digamos, es una forma de control y sobre todo digamos que de un punto de vista inteligente que hace la Premier, para mí desde hace ya 4 o 5 años más o menos, ¿eh? No te sabría decir con exactitud. Pero para mí, aquí, o por esto se deriva el título del vídeo, el dominio de la Premier, el porqué del dominio de la Premier. Independientemente de que para mí sea exitoso, ¿no? Que probablemente lo sea. Pero ya he dicho por mí la parte negativa y positiva para mí. Eso hace que, por supuesto, para mí, esta ventaja se va a seguir aumentando, creciendo en los próximos años. Y va a ser difícil, creo yo, detenerla. Porque mientras la propia liga no le pone, eso es otra cosa, la propia liga, la Premier, no le pone restricciones a estos equipos por comprar, nunca se las puso, a nosotros estas límites salariales sí las tenemos que cumplir, pero a rajatabla. ¿Pero dónde están los límites salariales para, por ejemplo, a la liga francesa? Porque ese dinero jamás salió de ahí del Qatar Saint-Germain, ¿vale? ¿Quién puso los límites salariales del City, del Liverpool, todos estos jugadores que han comprado? Cuando en sí no habían generado los suficientes ingresos. O sea, las varas de medir de cada liga por sobre sus equipos, ¿quién cuida eso? ¿Qué vara de medir? ¿Es igual esa vara de medir? Yo creo que no. Y aquí esto es lo que se debería haber, digamos, haber revisado. Y esto es
un principio del por qué para mí, y voy a dar un adelanto, para mí la Superliga debe darse. Nos vemos en la siguiente video de reflexión. Chau, chau.